Mi abuela solía contar muchísimas leyendas e historias del pueblo donde ella había crecido. El Olivo, San Luis Potosí. Este es uno de entre todos esos relatos que ella alguna vez nos compartió. Decía la abuela que cuando era joven tenía dos amigas, Maru y Consuelo. Las tres vivían muy cerca. Sus casas estaban separadas entre ellas por apenas una veintena de metros, llenos de vegetación. Iban a todos lados juntas y se contaban todo, sus experiencias buenas y malas, sus dolores y angustias, así como sus alegrías y logros. Eran otros tiempos. Las tres, de 14 años, soñaban con estar casadas, y para ese momento eran ya pretendidas por tres jóvenes del pueblo. Ramón gustaba de Maru, Jesús gustaba de Consuelo, y Martín gustaba de mi abuela, Esperanza. Al menos los tres también eran jóvenes, apenas unos 2 o 3 años mayores que ellas. También eran muy trabajadores. De pronto, sin saber cómo, aquello se había convertido en una carrera por ver quién lograba casarse primero, porque como les digo, eran otros tiempos y otro escenario donde las mujeres buscaban cosas muy distintas a las que buscan ahora. Pasaron varios meses. Ramón fue el primero en pedir la mano de Maru, apenas unas semanas después de que ella cumpliera 15 años. Se le fue negada. El padre de la chica, un hombre sin duda adelantado a su época, le dijo a Ramón que claro que podía casarse con su pequeña, siempre y cuando ella hubiera alcanzado la mayoría de edad y hubiera terminado al menos la preparatoria. Mientras tanto, le sugirió ir juntando algunos ahorros, hacer tal vez alguna casita, para tener listo todo en ese momento, cuando se casaran. Ramón, aunque al principio tomó mal aquello, después de poco tiempo terminó entendiéndolo y aceptando las condiciones que puso el padre de Maru. Así los años pasaron. Consuelo se casó a los 16, mi abuela a los 17 con Martín, mi abuelo. Y pronto Maru, sin quererlo, se había convertido, para los estándares de la época y para los ojos de aquella sociedad, en una mujer quedada que ya para ese momento debería haber encontrado marido. Al menos, eso era lo que la mayoría de la gente pensaba. Y era lo que todos hablaban a sus espaldas, pero todo ese tiempo Maru lo había aprovechado, a pedido de su padre, aprendiendo cosas. Fue la única que terminó la preparatoria y procuraba llenarse de una cultura que para la mujer de ese entonces era muy rara. Leía mucho, escuchaba música clásica y todo eso era muy diferente a lo que cualquier otra muchacha del pueblo haría. Ramón había aceptado eso. Admiraba a Maru, incluso, y poco le importaban las críticas de la gente a sus espaldas. Un día, un comerciante llegó al pueblo. Ofrecía perfumes naturales, pomadas y ungüentos para toda clase de dolencias, además de algunas cremas cosméticas. Era un hombre maduro para aquellos tiempos, de probablemente 35 años, quien anduvo por los caminos y los lugares públicos ofreciendo sus mercancías.
Aún estando casadas dos de ellas, las tres chicas hacían muchas cosas juntas. Pero una tarde, Maru, quien había salido a comprar cosas para la comida, estaba sola. Se encontró con aquel hombre, quien le habló de los productos que vendía, y por un momento la joven pareció interesada, más en aprender sobre aquellas cosas que en propiamente comprarlas. Pero aquel hombre, al parecer, tomó aquella curiosidad de Maru y la interpretó como interés en él. Así que cuando la joven se fue de ahí, habiendo escuchado todas las explicaciones, aquel hombre comenzó a seguirla, cada vez más y más cerca. Maru al principio pensó en simplemente caminar y perderlo, pero pronto se asustó al ver que aquella persona se le acercaba cada vez más y más. La amiga de mi abuela corrió en ese momento hasta la casa donde se había mudado recién casada mi abuela, y que por fortuna estaba muy cerca. Ahí, Martín, mi abuelo, que había vuelto a comer del trabajo, salió de inmediato tras escuchar su historia, dispuesto a espantar a aquel acosador. Pero no lo encontró. Aquel hombre, seguramente cuando había visto a la joven refugiarse en una casa, había huido a sabiendas de que lo que hacía estaba mal. Mi abuela y mi abuelo acompañaron a Maru a su casa, y ella les pidió que no le comentaran nada a su padre. Sabía que le creería a ella, por supuesto, pero tenía miedo de que su padre hiciera alguna locura buscando que sus hijas fueran respetadas. Mi abuela y mi abuelo así lo hicieron. Sin embargo, más tarde, mi abuelo le contó todo a Ramón, y éste juró que si se encontraba a aquel descarado, le daría una buena tunda para que aprendiera a respetar a las mujeres del lugar, no solo a Maru. Sin embargo, aquel comerciante desapareció, o al menos desapareció de los lugares públicos donde vendía sus productos. Pero después de un par de semanas, mientras Maru volvía a casa después de llevarle un itacate a su novio, de entre las hierbas salió aquel comerciante. Asustó a la chica mucho al aparecer de esa manera, y Maru se puso muy nerviosa cuando éste la tomó de la mano. Ella logró zafarse, y no se frenó en ningún momento, mientras aquel hombre la seguía insistentemente, jurándole amor. Aquí la abuela explicaba que de algún modo, físicamente, ese hombre no era intimidante. Era muy chaparrito, al menos junto a Maru, que era una mujer alta, y era bastante enclenque, al grado que, probablemente, ella podría haberlo alejado de un empujón. Pero había algo en su cara que la ponía muy nerviosa. Ese hombre tenía una enorme cicatriz que le atravesaba el rostro diagonalmente. Además, su ojo derecho estaba completamente blanco, como el de un ciego. Maru no pudo soportar la presión de sentirse perseguida y comenzó a correr hasta llegar a su casa, donde nuevamente no dijo nada. Pero este tipo de encuentros se repitieron por varios días. A veces Maru decía que podía escuchar la voz de aquel hombre llamándola, rondando su casa de noche, aún incluso cuando llovía. La muchacha tenía los nervios de punta,
Y finalmente, después de toparse a ese hombre en varias ocasiones, volvió a contarle a Ramón todo lo que estaba viviendo. Tenía miedo de que aquel hombre se la robara, como era común en aquellas épocas. Probablemente la había estado siguiendo, estudiando su comportamiento y el de los demás, esperando poder llevársela cuando nadie pudiera rescatarla. Eso la tenía aterrada. Ramón ardió en furia al escuchar todo aquello. Estalló contra Maru por no haberle contado nada antes. Él no sabía que ese hombre seguía apareciendo. Pero por supuesto, su mayor enojo fue contra aquel hombre desagradable, que no entendía que Maru no quería nada con él. Y entonces, alguien tenía que hacérselo saber, a la mala. Ramón tomó entonces su machete y salió en busca de sus amigos Martín y Jesús. Buscaron también a algunos adultos del pueblo, entre ellos el propio papá de Maru, a quien él le contó todo. Eran un pequeño grupo enardecido que salieron en ese momento, a pesar de que la noche estaba cayendo, a buscar a aquel cínico vendedor que probablemente se escondía entre los hierbajos altos de los caminos que entraban al pueblo. Maru se quedó en casa con su madre y sus hermanos, esperando sin saber qué ocurriría. Sabía que estando en grupo, su papá y su novio estaban seguros, pero le angustiaba más el que pudieran realmente hallar a aquel hombre, en que pudieran por fin terminar con todo aquello. Las horas pasaron. Una ligera llovizna comenzó a caer, y sin que los hombres volvieran, Maru se sentó junto a la ventana de la cocina, esperando ser la primera en ver regresar triunfantes a su novio y los demás. Maru comenzó a escuchar un raro canto de ave, algo que ella nunca había oído antes. Aquello parecía provenir del enorme mezquite blanco frente a su casa, pero por más que ella buscaba entre las ramas, con la oscuridad de la noche, le era imposible distinguir al ave que hacía ese graznido. Escuchó de pronto a aquella joven, quien aterrada dio un paso atrás, mientras entre las ramas del árbol salió una especie de tucán naranja enorme que planeó suavemente hacia la ventana en donde ella estaba. Maru cerró el vidrio rápidamente, horrorizada, preguntándose si realmente había escuchado lo que creía. De pronto, cuando aquel animal no pudo entrar a su casa, detenido por el vidrio, aterrizó en la cornisa de la ventana. Y ahí, Maru pudo verlo. Ese extraño pájaro tenía una enorme cicatriz en la cabeza que le atravesaba diagonalmente el semblante. Uno de sus ojos, el derecho, estaba completamente blanco. Era él. Maru entonces comenzó a gritar y su madre corrió a verla, quedando también horrorizada por ese enorme pájaro que ella dijo tenía rasgos humanos. De pronto se escucharon voces y una piedra golpeó fuertemente en la espalda a aquella ave, que despegó de inmediato de la ventana, alejándose a vuelo.
Uno de los amigos del papá de Maru era un excelente tirador y llevaba consigo su escopeta. Se escuchó un disparo y después el sonido de un enorme bulto golpeando el suelo. Cuando fueron a ver de qué se trataba, dijeron que lo que estaba en el suelo no era un ave, sino aquel comerciante desnudo, parcialmente cubierto en plumas. La bala le había atravesado el cuello y estaba ahí, sin vida, en medio del campo. En ese pueblo, en esos tiempos, no había presencia policial y el incidente no fue reportado. Ni Maru ni mi abuela sabían dónde había terminado ese cuerpo. Los adultos lo echaron en una camioneta y regresaron sin él, probablemente habiéndolo enterrado en los enormes parajes cercanos. Maru se casó un año después con Ramón, y a los pocos meses se fueron del pueblo a la capital del estado. Eventualmente mi abuela y Consuelo también se fueron a otras ciudades, pero cuando Maru se fue, dijeron que era porque a Ramón le habían ofrecido trabajo en la capital. Sin embargo, estas tres chicas, que les recuerdo, se contaban todo. Sabían la verdad. Maru decía que la casita a las orillas que había construido Ramón había estado siendo rondada por algo. Decía que por las noches oía volar sobre ella una enorme ave y que había encontrado plumas de color naranja en su patio. Dijeron que los observaba, que había algo ahí vigilándolos. Era una enorme ave con una cicatriz gigantesca en su rostro que lo atravesaba de lado a lado. Y otra cicatriz, igual de notoria, en su cuello.